Vamos a hablar con alguien que realmente estamos... la justicia está destrozada y la siguen destrozando. Tenemos al presidente de la Corporación de Abogados Católicos en la otra lado de la línea. Está el doctor Eduardo Zambrisi. Eduardo, ¿cómo le va? Héctor Díaz lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Héctor? Pero le quería aclarar que yo fui presidente de la Corporación de Abogados Católicos, ahora ya no. Ya no. Ahora somos muy democráticos, tenemos un plazo máximo de 2 años. ¿Lo sacaron, doctor? Una sola vez, ¿eh? ¿Lo sacaron? ¿Lo invitaron a retirarse? Yo ya cumplí mis 4 años, que ya cumplí mis 4 años. Democráticamente. Democráticamente, así es. Bueno, pero es un placer. Alternancia, nosotros tenemos la alternancia. Es un placer tenerlo del otro lado. Qué lindo sería la alternancia en todas las cosas, ¿no? Así es, pero no siempre no. Bueno, doctor, ahora a las 6 empieza una marcha ahí pidiendo que no toquen más a la justicia. Cuéntenos un poquitito. Primeramente, denos una información, den un pantallazo de lo que realmente está sucediendo. Bueno, el problema se ha planteado porque, digamos, en juzgados que no tienen un juez designado, sino simplemente un juez subrogante, el Consejo de la Magistratura, mediante una ley muy reciente, digamos, le da facultades para designar con jueces. Entonces, ellos, digamos, dejan de lado, como en este caso el doctor Cabral, que era un juez subrogante en una de las salas, digamos, de la Cámara de Casación, y designa a otro juez que era con juez. Lo designa como juez, digamos. El problema es que, claro, este nuevo juez designado, digamos, no ha sido designado como juez por los 2/3 del Senado, ¿no es cierto?, sino por una mayoría simple. Ese es uno de los problemas, y además, o sea que el Consejo de la Magistratura, en definitiva, en este caso, con fundamento en esta recientísima ley, por mayoría simple, está en el fondo designando jueces, o sea, sacando a los jueces subrogantes y designando a otros jueces por mayoría simple, ¿no es cierto? Ese es uno de los problemas que están en este momento, y justamente lo hacen en juzgados en que hay causas complejas, digamos, ¿no es cierto? Por eso, justamente hoy es la reunión a las 6 de la tarde en la escalinata del Palacio de Justicia, para protestar contra eso, porque, en fin, en general, bueno, parece que es una cosa que se ha hecho y que es aparentemente inconstitucional, ¿no es cierto? Que esto, bueno, en definitiva va a llegar en algún momento a la Suprema Corte de Justicia. Doctor, estoy con María Alejandra Espósito y el señor Esteban haciendo este programa aquí en Radio María, la radio del Obispado de Avellaneda, Lanús, y ella le quiere hacer una pregunta, María Alejandra. Sí, cómo no. Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Si no es constitucional, ¿por qué se hace? ¿Por qué se lo designa por mayoría simple y no por los 2/3? Bueno, ellos lo hacen con fundamento en una ley que aparentemente da la impresión, por lo menos a mí me da la impresión, que es inconstitucional. Lógicamente, no es la única disposición. No, por supuesto, me imagino que no. Inconstitucionales. La Corte cada tanto, en fin, ellos dicen que, digamos, en último término hay que declarar la inconstitucionalidad de una ley, si realmente es necesario o no. Son bastante restrictivos en el sentido para declarar la inconstitucionalidad de una ley, ¿no es cierto? No, todavía no podemos adelantarnos a ver qué va a decir con respecto a esta ley, pero evidentemente no sé qué va a decir la Corte Suprema el día de mañana, pero esto a la Corte Suprema va a llegar seguro. Ya el doctor Cabral apeló la resolución de primera instancia, que no hicieron lugar a su pedido para que lo repongan en la Cámara de Casación. Doctor, ¿cómo está viendo el tema país a nivel general? Recién acabamos de hablar con Marcelo Novillo, que es un muchacho que está pidiendo justicia, un padre que está pidiendo justicia por la muerte de un hijo. Vemos permanentemente muchas injusticias en nuestro país, pero muchas injusticias. Acá en Avellaneda, anteayer, mataron a una persona a golpe porque había robado un kiosco. Se está desmadrando esto. ¿Cómo ve usted cómo se pararía toda esta historia? ¿Qué es lo que tendría que empezar a funcionar o cambiar este gobierno? Sí, bueno, evidentemente lo que ocurrió, señor que mataron a golpes es una barbaridad, ¿no es cierto? Es una cosa que no debe ocurrir. La gente evidentemente está muy molesta por la inseguridad y actúa de una manera que no debe actuar, ¿no es cierto? Puede ser que en parte sea porque la justicia quizá no actúa, digamos, con la celeridad que debería actuar, ¿no es cierto? Usted sabe que los juicios se demoran años de años
y esto no puede ser, y la justicia muchas veces no llega nunca o llega tarde, ¿no es cierto? Entonces ocurren estas cosas que son una barbaridad. Doctor, la gente siente que no hay justicia. Bueno, yo lo condeno realmente, como dice usted, pero todos sentimos que no hay justicia. Posiblemente sea eso. Evidentemente la gente piensa que el delincuente entra por una puerta y sale por la otra rápidamente, entonces prefieren, antes que ocurra eso, hacer justicia por mano propia. Nunca debería ocurrir esto último, ¿no? Hacer justicia por mano propia es una barbaridad, nunca debería ocurrir. Lo que hay que hacer simplemente, entre otras cosas, es reformar algunas leyes que permiten que el delincuente, como dije recién, entre por una puerta y salga por la otra, ¿no es cierto? Y además los jueces también, en fin, realmente actuar un poquito más rápido en sus decisiones, ¿no? Pero habría que reformar los códigos procesales y demás para que no se permitan, digamos, tantas chicanas dentro de los juicios que hacen que se demoren enormemente, y muchos de los cuales llegan a la prescripción, ¿no es cierto? Entonces directamente ahí sí que no hay justicia de ninguna manera, pues ya no hay sentencia siquiera, ¿no es cierto? Y hay que reformar muchas cosas, ¿no es cierto? Empezando, y hay que empezar por arriba, ¿no es cierto? Por el gobierno, que es el que tiene que dar, digamos, tiene que actuar como corresponde, en fin, de acuerdo a la ley y demás, para que los demás lo sigan, ¿no? El que tiene que dar el ejemplo es el que está arriba siempre, ¿no? Claro. Esteban. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bien. Yo le quería hacer una pregunta. ¿Usted siente que actualmente en nuestro contexto histórico, social y político existe la libertad y la independencia de poderes? ¿Pueden actuar libremente el Poder Judicial en relación al Poder Ejecutivo y así el Poder Legislativo? Mire, yo creo que pueden, en principio pueden actuar libremente. Lo que pasa, lo que llama la atención es que muchas veces, cuando se trata de funcionarios cercanos al gobierno, los jueces recién despiertan cuando este gobierno está concluyendo su mandato. Y eso llama la atención. Parecería entonces que no actúan como deberían actuar, ¿no es cierto? Sí. Eso es un tema, digamos, en realidad se puede actuar libremente si los jueces, digamos, quisieran hacerlo, ¿no es cierto? Es decir, es posible que haya presiones, ¿no es cierto?, sobre los jueces. Pero bueno, si uno no es capaz de soportar las presiones, yo creo que no debería ser juez. Le cambio un poquito de tema, doctor, y lo llevo a lo que pasó hace un ratito, hará un par de horas, el fallo histórico. Esto, la Corte Suprema reconoció el derecho a decidir la muerte digna. No es eutanasia. Sí. No es eutanasia, ¿no? Sí, es eutanasia. Para mí es claramente eutanasia. Yo todavía no leí el fallo, leí simplemente una especie de resumen muy cortito, pero es eutanasia porque ordenar que no se, digamos, no se dé alimentación e hidratación a una persona que está en estado vegetativo, eso para mí es eutanasia. Lo permite la ley de derechos del paciente, está expresamente permitido por la ley, pero es para mí un caso claramente eutanásico, a pesar de que la ley dice que no se permiten acciones eutanásicas, pero a pesar de esto dice que se puede decidir, digamos, el interesado puede decidir, o por medio de un testamento que haya hecho previamente, puede decidir que le quite la alimentación e hidratación en determinados supuestos. Pero para mí es un clarísimo acto de eutanasia. Eso sienta jurisprudencia. Y bueno, sí, es posible que siente jurisprudencia. Sí, por supuesto los fallos de la Corte no son obligatorios para todos los tribunales, pero, digamos, cuando la Corte tiene, digamos, una determinada jurisprudencia, evidentemente los demás tribunales suelen en general seguirlo, ¿no? Es muy peligroso esto, es un claro acto de eutanasia, y me parece que la ley no... Es decir, la Corte me parece que se equivoca en esto. ¿Ale? Sí, le quería preguntar, doctor, el juez da la orden de que se desconecte el respirador que tiene el paciente. ¿El médico puede negarse a hacerlo? No, si el juez, un juez da la orden de que se desconecte un paciente, el médico lo que tendría que hacer es directamente, por medio de la objeción de conciencia, no actuar, entonces aparecerá otro médico, digamos, que lo reemplace, porque la objeción de conciencia es fundamental en todos los médicos y, lógicamente, pueden hacerla valer, ¿no es cierto? Por supuesto, a mí... Yo no, aunque el juez me diera una orden, yo creo que esa orden no podría cumplirla. Es la objeción de conciencia. Pero acá no es simplemente desconectar, ¿no es cierto? Acá, por lo que tengo entendido, y espero no equivocarme, pero por lo que tengo entendido en este fallo de la Corte, que acaba de salir. Yo lo tengo en mi poder porque ahí me lo mandaron, pero todavía es un fallo muy largo, todavía no tuve oportunidad de leerlo. Pero lo que tengo entendido que... No le van a dar hidratación. No darle hidratación ni alimentación, ¿no es cierto? Que es lo que constituye un claro acto de eutanasia.
Esteban. No, en relación a lo que decía el doctor, creo que estas prácticas se practican habitualmente, o en algunos casos, cortar la alimentación, pero me parece que el médico intenta cambiar ese resultado. No sé si se entiende a lo que voy. Bueno, ¿cómo que cambiar en qué sentido dice usted? Perdón. No, colocar, bueno, fue una muerte, fue por el corazón y no fue porque se desconectó, Bueno, la alimentación, cuando te dicen, mira, no hay nada que hacer. Que informa algo distinto. Claro, o te dicen, no hay nada que hacer, por eso vamos a empezar a cortar con el líquido, cortar con la alimentación. Esto me tocó muchos amigos o familiares que el médico le empieza a informar eso al paciente. Sí, es posible. A mí también en mi familia me ocurrió una cosa así. Una cuñada mía también tuvo un problema y estaba entubada y apenas llegó al hospital, lo primero que nos dijo la médica, bueno, le quitamos el tubo así se muere tranquilamente porque no va a salir, según ella, ¿cierto? Y nosotros dijimos de ninguna manera, y vivió 1 año y medio más aproximadamente hasta que se murió, estuvo en estado vegetativo 1 año y medio. Pero evidentemente era matarla, digamos, desconectarla en ese momento, ¿no? Sí. Y esto no puede ser, pero hay médicos sí que lo dicen, ¿no? Sí. Sin duda. Doctor, le agradezco tanto la comunicación y usted siempre tan amable de atendernos cada vez que lo llamamos. No, gracias a ustedes. Dios lo bendiga, gracias. Adiós, buenas tardes. Hemos hablado con el expresidente de la Corporación de Abogados Católicos, el doctor Eduardo Zambrisi. Tenemos la alternancia. Es un placer tenerlo del otro lado. Qué lindo sería la alternancia en todas las cosas, ¿no? Así es, pero no siempre No. Bueno, doctor, ahora a las 6 empieza una marcha ahí pidiendo que no toquen más a la justicia. Cuéntenos un poquitito. Primeramente, denos una información, den un pantallazo de lo que realmente está sucediendo. Bueno, el problema... vamos a hablar con alguien que realmente estamos... la justicia está destrozada y la siguen destrozando. Tenemos al presidente de la Corporación de Abogados Católicos de... máximo de 2 años. ¿Lo sacaron, doctor? ¿Lo sacaron? ¿Lo invitaron a retirarse? Yo ya cumplí mis 4 años, Democráticamente. Democráticamente, así es. Bueno, pero la es un placer. nosotros... En el otro lado de la línea está el doctor Eduardo Zambrisi. Eduardo, ¿cómo le va? Héctor Díaz lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Héctor? Pero le quería aclarar que yo fui presidente de la Corporación de Abogados Católicos, ahora ya no. Ya no, ahora... Somos muy democráticos, tenemos un plazo más.